Paz a ustedes, amados hermanos. Es una bendición estar el día de hoy en este espacio destinado para reflexionar en la palabra de Dios. Desde hace algunas semanas hemos estado meditando sobre la vida de hombres y mujeres de fe. El día de hoy, en esta ocasión, hablaremos acerca de Sara. Su vida, hermanos, se relata en el libro de Génesis, a partir del capítulo 11, versículo 27 en adelante, hasta el capítulo 23, donde se menciona su muerte. Por el tiempo, hermanos, voy a permitirme relatar la historia de Sara y en algunos momentos leer un par de citas bíblicas. Sara es de Ur de los Caldeos, es esposa de Abraham. También fue hija de Taré, padre de Abraham, pero de diferente madre, es decir, eran medios hermanos. Hasta ese tiempo no había una ley que prohibiera estas uniones. Al contrario, se recomendaba que al buscar esposa fuera dentro de sus parientes. Su nombre era Sarai, pero Dios lo cambiaría a Sara. Además, menciona la Escritura que era una mujer estéril, que no podía tener hijos. Así es como la presenta la Escritura en Génesis 11:27. Hermanos, la esterilidad en una mujer en aquellos tiempos era algo difícil. Una de las funciones de la mujer era procrear, era permitir la reproducción del clan, de la tribu. Es asegurar, hermanos, que la descendencia iba a continuar. Alguien que no podía crear no podría aportar al desarrollo y el bienestar de su familia. La descendencia era algo muy importante. Además, hermanos, aquellas mujeres que no tenían hijos eran señaladas porque posiblemente Dios no las aprobaba o había alguna situación que les impedía tener hijos. Eran rechazadas por la sociedad debido a su esterilidad. Había posiblemente otras mujeres que se burlaban de ellas y específicamente de Sara, que la menospreciaban por no tener hijos. En esta vida, hermanos, posiblemente estemos pasando la situación de Sara respecto a esta carga que ella llevaba, a este estigma, porque puede ser que vivamos algo que no esperábamos que fuera así. Tal vez nuestro matrimonio, nuestros hijos, alguna situación que posiblemente no dependa de nosotros, sin embargo, somos señalados por esa situación. También algo que podemos reflexionar es que el nombre de Abraham significa padre. Y reconocemos, hermanos, que en aquel tiempo el nombre describía a la persona. Entonces Abraham era esposo de una mujer que no podía tener hijos. Sin embargo, fue precisamente esa esterilidad la herramienta que Dios usa o que Dios usó para obrar en la vida de Sara y transformarla. Así que, hermano, si usted tiene una carencia, el Señor la puede ocupar para manifestar su poder. Continuando con algunos relatos de la vida de Sara, vemos también que acompaña a Abraham en este llamado que Dios le hace de salir de su tierra y de su parentela. Salen de Ur, un lugar que se caracterizaba por la idolatría, y abandonan esas comodidades que podía tener un lugar en el que vivían para obedecer al Señor. Sabemos, hermanos, que en aquel tiempo la mujer no tenía voz ni voto. No podía tomar decisiones y su opinión tampoco contaba. Sin embargo, no vemos en los textos donde se desarrolla su vida alguna muestra de rechazo por parte de Sara al tener que abandonar todo y seguir a su esposo. Estaba dispuesta a dejar atrás todo lo que conocía. Y cuando les hacen este llamado, cuando Dios le hace el llamado a Abraham y a Sara, Sara era
una mujer de edad avanzada, pero eso no le impide emigrar a lugares desconocidos y comenzar una vida de peligros y dificultades sin saber a dónde llegaría. Abraham y Sara se ponen en marcha con Lot, otros familiares y su ganado. Llegan a Canaán, donde pretenden establecerse. Hermanos, pensemos en Sara, en su fe, a su edad y estéril. Posiblemente no estaba tan segura de lo que Dios había prometido. Sin embargo, sigue adelante. En Canaán, siguiendo con la historia, hay una gran hambruna y deben emigrar a Egipto. Sin embargo, Abraham tiene miedo porque al llegar ahí van a notar que Sara es hermosa. Eso dice la palabra. Y él habla con ella y decide hacerse pasar por su hermano. En Egipto, el mismo faraón pone sus ojos en Sara y la quiere para sí. Veamos lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 16 al 20. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervas y siervos y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa. Tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Sara era una mujer muy hermosa físicamente. Recibía elogios y privilegios por su hermosura. Por ello Abraham tiene miedo de presentarla como esposa. Hermanos, se dice que si un hombre casado en los tiempos de Abraham se hallaba en territorio enemigo, podría ser asesinado a causa de su esposa. Por eso es que Adán decide hacerse pasar por su hermano y salvar así su vida. Se hace pasar por su hermano también en la corte de Abimelech, rey de Gerar, de acuerdo con las instrucciones de su esposo. Esta es la merced que harás conmigo, le dice, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es, según Génesis 20:13. Abraham le pide en 2 ocasiones a Sara que dijera que eran hermanos, para que los hombres de cada lugar no lo atacaran ni lo maltrataran a causa de ella. En este relato específicamente, hermanos, podemos ver a Sara como una mujer obediente a su esposo, porque no negó lo que él dijo, a pesar de que puso en peligro su vida o la puso en situaciones vulnerables. Sin embargo, Dios intervino, hermanos, a favor de Sara y sacó a la luz la mentira de Abraham, para que Sara estuviera protegida de los hombres que pudieran haber tenido algunas intenciones sobre ella. También, hermanos, vamos a ver este relato en el que Dios le promete descendencia a Abraham y por consiguiente a Sara. Veamos Génesis capítulo 15, versículo 1 al 5, que dice de la siguiente manera. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: Oh Señor soberano, ¿de qué sirven
todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Aquí vemos, hermanos, que no es la primera vez que el Señor le dice que va a tener una descendencia. Le dice que va a ser bendito entre las naciones. Ya le había prometido, hermanos. Sin embargo, Abraham lo está confrontando y le está diciendo que como no le ha dado esa bendición, no le ha dado ese hijo, va a heredar a su siervo. Vea lo que dice el versículo 4. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Vemos, hermanos, que Abraham y Sara reciben la promesa de que su descendencia será grande. Dios les dice que tendrían un hijo, pero desde el que recibieron la promesa hasta su cumplimiento, pasaron muchos años, hermanos, aproximadamente 25 años. Y en medio de ese tiempo de espera, algo sucede con Sara. Sara se desespera y convence a su esposo para allegarse a su sierva, para tener relaciones con ella y que a través de ella tuvieran un hijo. Recordemos, hermanos, que en aquellos tiempos los esclavos no podían tener nada, todo pertenecía a sus amos. Entonces, si Agar tenía un hijo, era como si hubiera sido de Sara. Sara se dio cuenta, hermanos, de que la posibilidad de que ella quedara embarazada no era humanamente posible. Y para ayudar a Abraham, le ofreció a su sierva como esposa sustituta y tal vez construir una familia a través de ella. Debido a que ambos eran bastante mayores, hermanos, y ella había sido estéril toda su vida. En estos relatos que encontramos en Génesis 16, ella se enfoca en sus debilidades, en sus deficiencias, en lo que no puede hacer, y se olvidó que tenía un Dios todopoderoso y un Dios que para él no hay nada imposible. Cuando la sierva Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, esto la llevó a despreciar a Sara, que no podía quedar embarazada. Y esto aumentó más su vergüenza, deshonra y sentimientos de insuficiencia de Sara. Imagínense lo que sentía Sara. Podemos cuestionar de que Sara hizo mal acerca de ofrecerle a Abraham, a su sirviente. Sin embargo, hermanos, creo que esa decisión fue difícil para ella. Ver a su sirvienta embarazada de su esposo. Empezaron los celos de Sara hacia Agar. La maltrató de tal forma que Agar huye durante un tiempo. El año antes de que Sara diera a luz a su hijo, algunos visitantes vinieron a ver a Abraham y Sara estaba ocupada en la entrada de la tienda haciendo pan y escuchando la conversación entre Abraham y los visitantes. Le dijeron que Sara daría a luz un hijo en ese mismo tiempo. Sara se rió, sabiendo que tal cosa era humanamente imposible. Pero los visitantes dijeron, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Exactamente, un año después dio a luz a un hijo y lo llamó Isaac, como Dios lo había dicho. Y su nombre significa risa. Lamentablemente, hermanos, la presencia de Ismael, el hijo de Agar, se convirtió en un problema para Sara cuando Isaac creció.
Esto se debe, hermanos, a que vio que Ismael parecía burlarse de Isaac, sacando a la luz la ira, los celos. Y entonces Sara toma otra decisión. Le pide a Abraham despedir a Agar y a su hijo para que Ismael no compartiera la herencia con su hijo Isaac. Hay mucho que reflexionar, hermanos, en este otro pasaje de la vida de Sara. Para iniciar, hermanos, ese plan B de Sara se convierte en una pesadilla para ella. Sufre consecuencias terribles por sus malas decisiones. Quiso hacer cumplir las promesas por sus propios medios. Quiso ayudarle a Dios para que se cumplieran los propósitos. Necesitamos, hermanos, esperar en Dios y entregarle nuestros deseos, entregarle nuestros anhelos. Sara no solamente comete un error, fueron una cadena de errores. Y el último es pedirle a Abraham que despida a Agar. Eso fue injusto, hermanos. Sin embargo, Dios también daría promesas a Agar, cuidaría de ella y de su hijo. Amados hermanos, reflexionemos en este momento cómo está nuestra vida. ¿Ha vivido situaciones difíciles por malas decisiones? ¿Ha querido ayudar a Dios a cumplir los propósitos en usted, a cumplir las promesas? Después de este momento, hermanos, se sabe poco de la vida de Sara. Después de este incidente, hermanos, se sabe poco de la vida de Sara. Y quiero que vayamos a Génesis, capítulo 23, donde se relata su muerte y la sepultura. Y veamos cómo el amor de Abraham sobre ella se ve manifestado en ese llanto y en ese duelo que tiene por su muerte. Dice Génesis 23:1. A la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arbat, actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Hermanos, vemos que la vida de Sara trasciende también en el Nuevo Testamento y vamos a ver dos versículos o dos textos bíblicos en los que se menciona la vida de Sara. El primero lo encontramos en 1 de Pedro 3:6. La primera parte dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. En esta parte, hermanos, Sara es alabada por su obediencia hacia su esposo. También en Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El autor, hermanos, de Hebreos incluye a Sara en la lista de los fieles. Ella es alabada por su fe. También, hermanos, a través de Sara y de Abraham, viene Jesús, hermanos. Todas las promesas que Dios le hace a Abraham se cumplen a través del hijo de Sara, de Isaac. Cuando menciona en Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3, te convertiré en una nación grande y te bendeciré. Haré que tu nombre sea grande y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y toda la gente de la tierra será bendita por ti. Esas promesas, hermanos, se cumplen cuando el Señor viene y da la vida por nosotros. Todas las personas pueden alcanzar la salvación a través de Jesús. Este ejemplo, hermanos, el ejemplo de Sara, nos debe dar esperanza que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Quizás ese plan lleve mucho tiempo. ¿Qué podemos aprender de la vida de Sara?
Número 1, hermanos, que con Dios nada es imposible. Sara posiblemente estaba emocionada por la promesa de un hijo cuando Abraham recibe por primera vez esas palabras del Señor. Pero a medida que pasan los años debió sentirse tal vez engañada, tal vez con el paso de los años, vio que era menos probable que eso se pudiera cumplir. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos recordar que para Dios nada es imposible. Creamos en lo que el Señor nos ha prometido. Aferrémonos a ello. Cuando Dios promete algo, lo cumplirá, hermanos. Él lo cumplirá. Sin embargo, no trabaja bajo nuestros tiempos, hermanos. Debemos estar firmes en sus promesas, en lo que hemos creído, y no dudar de que Él las cumplirá. Esperar pacientemente a que Dios obre, hermanos, resulta a veces lo más difícil para nosotros como cristianos. ¿Usted está esperando algo de Dios? ¿Está esperando que el Señor cumpla alguna de sus promesas en usted? Cualquiera que sea la circunstancia o la situación, quiero decirle, hermano, que el tiempo de Dios es el más oportuno. Espere pacientemente y con fe. También, hermanos, otra cosa que podemos aprender de la vida de Sara es a no intervenir, hermanos, a no intervenir para que las cosas sucedan. Acuérdese o acordémonos de los intentos de Sara por lograr que se cumpliera la promesa de Dios a través del hijo de su sierva. Eso trajo resultados desastrosos. Recuerde que Dios tiene su propia agenda. Descansemos, hermanos, en la seguridad de que Él nos ama y cumplirá las promesas que nos ha hecho. Cuando nuestra situación parece imposible o un caso perdido, recordemos las palabras que le dice el Señor a Sara a través de estos hombres que visitan a Abraham. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Usted, hermano, que nos está siguiendo por las redes, ¿cree que hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Alguna cosa difícil? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que tenemos un Dios que todo lo puede. Necesitamos reconocer, hermanos, en qué áreas de nuestra vida debemos aprender a confiar más en Dios. Otro punto que aprendemos de Sara es que obedece con humildad a su esposo, aunque esa decisión puso en peligro su vida. Muestra sumisión, hermanos, y no es esclavitud ni servilismo. Es una sumisión a la autoridad de su esposo. Para nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado a someternos a Él y obedecerle, a pesar de que en ocasiones esté en riesgo nuestra vida misma. Sara no era perfecta, hermanos, pero Dios sí lo era y sí lo sigue siendo. Aún después de que Sara cometiera errores trágicos, que tratara de tener un hijo de manera equivocada, Dios confirma sus promesas. Al igual que Sara, aunque nos equivoquemos, Dios nos ama, hermanos. Él ha elegido amarnos. Démosle gracias a Dios por aquellas promesas que nos da, a pesar de ser imperfectos. Dios tiene un plan para usted y un plan para mí, que proviene no por lo que seamos, hermanos, no por lo que somos, no por nuestra bondad, por nuestros actos, sino por la gracia de Dios. Y Él lo llevará a su tiempo y a su manera, hermanos. Hay algo que en lo personal, hermanos, a mí me da mucha esperanza y confianza al poder meditar en esta historia de Sara. Es una mujer imperfecta, una mujer con errores, una mujer que se equivoca y que esos errores trascendieron, hermanos. Sin embargo, Dios
tiene un plan para ella. Dios la usa, incluso, hermanos, coloca su nombre entre los grandes héroes de la fe, a pesar de sus tiempos de incredulidad, a pesar de las situaciones que ella atravesó. Si Él usó a Sara, también lo puede usar a usted y a mí. También vemos en la vida de Sara que deja la comodidad para seguir a su esposo y así seguir a Dios. Ella dejó su vida segura, una ciudad donde podía estar cómoda, hermanos, y sigue a Abraham y asimismo a Dios. Dios nos muestra, hermanos, los defectos de Sara. Sin embargo, aquí Sara es una esposa que se muestra como ayuda idónea, ¿verdad? Y también, como vemos en el punto anterior, vemos la sumisión cuando él le llama a su marido Señor, mostrándole honor y respeto. Hermanos, la Biblia nos muestra numerosos personajes fascinantes. Y en el caso de Sara, sin duda es una mujer extraordinaria, pero también una mujer como usted y como yo, una persona con errores, porque se equivocó muchas veces. Tuvo actitudes que trajeron grandes consecuencias. Mintió, llegó a ser injusta con su esclava, persuadió a su esposo para estar con ella. Sara es un modelo imperfecto, pero que por la gracia y el amor de Dios se convierte en una referencia, hermanos. Es un personaje, hermanos, lleno de profundas reflexiones y podríamos meditar en muchos aspectos. Su vida nos invita a la perseverancia y la confianza en Dios. Sara, a pesar de sus errores, fue bendecida, no solo con un hijo, sino con una larga descendencia. Vea lo que dice Génesis capítulo 17, versículo 15 y 16. Entonces Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Por eso, hermano, quiero decirle que no importa de dónde venga, si como Sara venía de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, no importa, hermano, si usted viene de pecado, no importa lo que era antes de conocer a Dios. El Señor quiere cambiar su nombre, como Sara, de Sarai a Sara. Nos quiere cambiar el nombre, hermanos. Nos quiere cambiar nuestra historia. Dios nos llama y quiere que tengamos una vida plena en Él. Demos gracias a Dios, hermanos, por su amor y misericordia para nuestra vida. A pesar de ser imperfectos, el Señor nos muestra su bondad. Hermanos, para concluir esta reflexión, quiero pedirles que podamos orar al Señor. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Padre, este tiempo que nos permites, Padre, de poder meditar en tu palabra. Gracias que dispones en nuestro corazón, Padre, el deseo de poder escucharte, de escuchar tu consejo, Padre, en esta tarde-noche. Señor, hemos meditado en esta vida de Sara, una mujer imperfecta, una mujer llena de errores, pero en tu amor y tu misericordia, tus planes son vistos en ella, Padre, tus planes son cumplidos en ella, Padre bendito. En esta noche queremos pedirte que nos puedas ayudar a tener fe, a tener paciencia, a creer en tus promesas y a esperar en ti, a pesar de que pase tiempo, a pesar de que a nuestra vista humana pueda ser imposible, que te creamos, que creamos que eres un Dios todopoderoso, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a tomar las mejores decisiones
Que tu palabra siempre sea la lámpara que nos ilumine para poder actuar en nuestra vida cotidiana, Padre. Ayúdanos a evitar consecuencias de nuestras malas decisiones, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú actúes en nosotros, Padre bendito. Perdona, Padre, nuestras faltas si en algún momento hemos ofendido tu nombre, si en algún momento, Padre, hemos actuado de manera indebida, Señor. Nos queremos depositar en ti, Padre bendito, para que tú nos ayudes a ser mejores hijos tuyos, a ser ejemplos, Padre, y a que nuestra vida, Señor, sea reflejado tu amor y tu misericordia, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos agradeciéndote y amparados en aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos llegado, hermanos, a la parte final de este tiempo de reflexión y quiero agradecerles por su tiempo y su atención, hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Les envío un saludo desde el templo Talitha Kumi en Jalapa, Veracruz. Paz a ustedes.